Hola. Vale. Perfecto. Vale, presento. Vale. Bueno, ja és l'última... ja m'ha d'arribar. Seguim amb l'última xerrada de la jornada d'avui. Juan Carlos i Ana Marisa, de PSL, que us faran de Smart Chatbots, que es desenvolupen en la seva empresa. Moltes gràcies. Sí, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo soy Marisa. Les voy a contar un poco qué es APSL, que es la empresa en la que Juan Carlos y yo trabajamos. APSL es una empresa mallorquina que desarrolla tecnología ya desde el 2016 y desde el 2006, y desde el 2017 tenemos el área de Data e Inteligencia Artificial. Y bueno, yo os presento un poco a Juan Carlos, ¿vale? Sí, bueno, si quieren ver quién soy y con más de la parte técnica y científica, pueden ver mi LinkedIn, ¿no? Pero bueno, realmente lo que yo trabajo ahora es, llevo el departamento de Data Science e Inteligencia Artificial de APSL. Comenzamos con el... Bueno, empezaste tú solo, tú eras sí, por eso, en el año 17 el departamento era yo, básicamente. Sí. Pero como la gente confió en nosotros y apostó por el departamento, pues ahora en el 2022 somos 15 personas, porque ayer hemos contratado una persona más. Y es un grupo multidisciplinar muy interesante, ¿no? Porque tenemos diferentes perfiles, no simplemente son todos del perfil de o matemática o informáticos, ¿no? También tenemos gente que es especialista en contenido e información. Claro, bueno, yo veo a Juan Carlos como el entrenador del equipo técnico, y en el equipo técnico vosotros allí podéis tener ingenieros informáticos, tenemos físicos, matemáticos, lingüistas computacionales, como aquí Marta, que está en la sala. Yo hice una carrera de administración de empresas, finanzas, y bueno, me he terminado haciendo desarrollo de software. Entonces, no sé qué deciros. Lo que dijo el primer ponente es correcto, ¿no? Da igual desde dónde empieces, que al final la tecnología tiene los brazos abiertos a todos, si queréis y si tenéis curiosidad. Y bueno, hoy... vamos a contar una historia, ¿no? Contaros. Del chatbot, ¿no? Sí. Desde cómo nace la idea y hasta que se puede implementar y que funcione, ¿no? Porque la mayoría de la gente le molestan los chatbots, ¿no? Sí, hemos planteado una estructura de 3 fases de la charla. Al comienzo vamos a hablar de definir la visión, porque si estamos hablando de implementar tecnología, a veces muchos nos vamos a jugar, ¿no? Directamente a coger el software o a coger el hardware y hacer cosas, pero si no tenemos muy claro para qué estamos haciendo eso, a veces podemos patinar y perder muchísimo tiempo. Entonces, esa fase es muy importante. Luego vendremos a hablar de diseño y finalmente pues tengo marcha. Entonces, visión. Venga. Bueno, aquí parte de esta historia, ¿no? Simplemente, claro, yo llevo toda la parte técnica, pero cuando tú estás haciendo la parte técnica, claro, soy tal vez muy bueno hablando de la parte técnica, pero necesitaba, y por eso fue la incorporación de Marisa, que nos ha venido muy bien en la empresa, es que nos ayudara también a delimitar el tipo de problema, cómo nosotros vamos a ensamblar toda esa tecnología, cómo vamos a ensamblar todo ese equipo multidisciplinar para poder hacer un producto o hacer una aplicación o lo que sea que queramos hacer, una herramienta que funcione. ¿Por qué? Porque hay que delimitar muy bien a quién y para qué. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Exacto. ¿No? Aquí tenéis 4 ejemplos diferentes de visión. Hay un bot que está vivo, que podéis entrar a la web de menorca.es. En ese caso, el objetivo principal es promover el destino Menorca, que ya sabemos todos que es maravilloso, a los turistas que están aún pensándose en venir o a los turistas que ya están en la isla. Entonces es un bot que habla 3 idiomas por ahora, pero podría hablar hasta 6 o 7. Está en la web de promoción turística de la isla y habla específicamente del destino Menorca. Entonces ese es el objetivo. Ese bot no sabe más que esto y lo llamamos VisitBot. Luego tenemos otro bot que lanzamos en febrero de 2020, en el pleno, cuando realmente la pandemia pues, estaba muy... El pico de la crisis, ¿no? El pico de la crisis, solamente para resolver preguntas que hacían los ciudadanos de Baleares sobre el COVID. Claro, imaginaos, ese bot, todo lo que tenía que aprender cada semana. Y a tiempo real. Exacto, sí. Eso fue un reto una brutal, locura, ¿no? Y la administración pública confió en nosotros para hacer esta herramienta. Y yo creo que hay una cosa muy importante destacar ahí, porque no simplemente era que contestaba preguntas
que tenía que ver con la prevención de salud, sino que después el ámbito de conocimiento del bot tuvo que crecer, que contestaba preguntas acerca de seguridad social, de cuestiones que tenía que ver cómo voy a enfrentarme yo al trabajo, si estoy enfermo, qué debería hacer. Exacto. Ahí va el tema del un poco el descubrimiento, ¿no? Eso es. Una comunicación normal, normalmente tú te preparas algo y lo das. En el caso de un canal de chatbot, te tienes que estar preparado para descubrir mucho con lo que te vengan y empezar a aprender. Y bueno, en el caso de las comunicaciones comerciales, que supongo que la mayoría de vosotros habéis interactuado igual con un chatbot de supermercado o de banco, o una web de reservas de hotel, por ejemplo, que tiene un chatbot, ellos son más dirigidos a cerrar una transacción, por ejemplo, o ayudarte en un proceso de reserva de una mesa. En este caso, tenemos una visión muy de, pues te voy a llevar a mi camino, voy a ir a un árbol de decisión que te haga cerrar una acción que me interesa. Finalmente, en la parte de la derecha, veis en donde nos estamos entrando nosotros como empresa. APSL necesitaba, después del COVID, una herramienta que nos permitiera trabajar en remoto y dedicar más tiempo a conversaciones profundas, por decirlo así. Cuando estás en la oficina tienes estas conversaciones de pasillo en donde preguntas cosillas y no pasa nada. Pero cuando nos fuimos todos a casa a raíz del COVID, claro, esas conversaciones o las pones en agenda o estás interrumpiendo a tus compañeros, entonces dijimos, pues igual un chatbot nos puede ayudar. Toda esa información de pasillo, porque no, Sí. no hacemos un robotito que nos las cuente, ¿no? Sí. Y eso fue cómo acabó ese proyecto, ¿no? Que es un mentor para la gente que está trabajando en remoto, ¿no? Entonces hay ciertas preguntas básicas que queremos hacer sobre el funcionamiento de la empresa y pues tú utilizas ese robotito, ¿no? Y bueno, así como en nuestro caso, post-COVID, cambiamos totalmente la tortilla, ¿no? Había antes mucha gente en la oficina y poca gente en su casa. Y luego eso pasamos a ser el 90% en casa y algunas personas que deciden, o porque no pueden trabajar en casa, están en la oficina. Claro, en esta situación, que pueden estar pasando en muchas otras organizaciones, es cuando el chatbot me parece que es mucho más relevante como solución, ¿no? Sí, en esta situación, sí. Y ahora si le ponemos la cara del avatar, ni te digo yo, ¿eh? En general, como os decía, ¿no? El canal convencional es un canal unilateral de comunicación de arriba hacia abajo, pero un chatbot en realidad tiene que estar sirviendo al público objetivo siempre, y se diseña en el camino, no para realmente de crecer y de aprender. Entonces, como visión, pues empezar por aquí, por definir cuál es ese objetivo al que queréis servir y empezar con eso muy claro, porque luego a partir de ahí vais a tener que priorizar muchas cosas. Parte de diseño. Esto es un... ¡Chachán! Y aquí ¡Chachán! Está ¿cómo podemos decirlo? El meollo de la cosa, ¿no? Está ahí. Ya hemos contado la historia de qué es lo que se quería, por qué se quería, y cuando tú haces esa primera parte de evaluación, y para esto necesitas un equipo de contenido y que te ayude a evaluar el estado del negocio, para qué es lo que queremos hacer, pues viene todo el cómo vamos a diseñar. Obviamente hay mucha tecnología, redes neuronales, modelos de cloud que tú puedes empezar a implementar un modelo, pero esto requiere mucho más, requiere todo ese diagrama que ustedes ven allí, que viene una parte que es de un procesado para el lenguaje natural, un procesado de la información, tenemos que diseñar lo que dice ahí arriba, bueno, arquitectura de la información, una taxonomía, definir la información, qué información voy a poner, bueno, aquí es donde yo empiezo y quiero dar el ejemplo de todo el equipo multidisciplinar que hemos tenido que crear a partir de muchos proyectos, incluyendo este, y es el que estamos conversando ahora, y ahí es donde empezamos a introducir gente, ¿no? Como decía Marisa al principio, pues está Marta es nuestro personal de la lingüista computacional, y bueno, es especialista en ayudarnos a entender cómo pasar del lenguaje natural humano, saber cómo utilizar o estructurar la información para poder pasarlo a un lenguaje máquina, utilizando todas las técnicas. No voy a entrar en detalle en las técnicas porque necesitaríamos 3 o 4 charlas de estas, pero aquí está el ciclo completo. Una cosa es cómo el preprocesado del lenguaje natural, luego
pasarlo a una interpretación de que la máquina lo entienda, y ahí empiezan a trabajar todas estas herramientas de redes neuronales, que después tenemos ciertos modelos integrados, GPT-1, GPT-2, GPT-3, etcétera. Pero hay mucho que hacer ahí, ¿no? Y tenemos herramientas que nosotros hemos diseñado a partir de técnicas de las redes neuronales, gente que se dedica a estudiar a esto, trabajar en esto, ahí pues hay matemáticos, hay físicos que están en el equipo y nos ayudan a integrar todo esto utilizando algunos modelos ya prediseñados, ¿ok? En este caso, el mismo Alexandre, que trabaja con nosotros, pues está dedicado a toda la parte de que en ese procesamiento del lenguaje natural el robot sea capaz de entender entidades, ¿no? Entidades como decir, si estás hablando de una persona, si estás hablando de una dirección, si estás hablando de una fecha, si te estás refiriendo a una playa en particular, todo este tipo de cosas. No es solo saber cómo yo ensamblo la red neuronal, sino tiene que estar trabajando codo a codo con la lingüista computacional en este punto, que sería Marta, nuestra compañera, o la gente que se dedica en la parte de expertise de contenido, ¿no? Porque hay que hacer lo que lo que les decía, la taxonomía de esa información, la arquitectura de esa información, que no es cualquiera, hay que estructurarla, pero cómo la estructura a partir de información desestructurada, ¿no? Tenemos una doctora en comunicación en el equipo, de hecho, exactamente, que es quien redacta las respuestas, y aquí no sabéis todo lo que hemos aprendido, porque a veces tú te crees que una respuesta pues es simplemente, bueno, pues da la respuesta. Según cómo escribes la respuesta, no solo el bot va a aprender más rápido, sino que la gente te va a calificar mejor o peor en la satisfacción por la utilidad del bot. Entonces, hemos dado un salto bastante cualitativo en ese sentido, porque por tener a la persona correcta haciendo la parte de generación de respuesta, por ejemplo. Y todo este proceso en el que hay tantos elementos y tantas personas involucradas, tiene que durar un segundo. Porque claro, estamos acostumbrados a esto, ¿no? Yo pregunto, y si es un bot, pues espero que sea inmediata y precisa la respuesta. Pues en este sentido también forma parte del diseño esa rapidez, tampoco pasarte. Lo que nos pasó, os cuento, tenemos un equipo de SREs, Site Reliability Engineers, súper bueno. Básicamente son los expertos en cloud de la empresa, y ellos han logrado pues, que el bot vaya súper rápido, tanto así que cuando tú terminabas de escribir y le dabas al enter, ¡pum!, la respuesta salía tan rápido que la gente como que se pensaba que algo había pasado mal. Entonces, como era 0,6 décimas de segundo, tuvimos que decir, no, para que esto parezca más humano, tienes que hacer un tiempo de como retardamos esto y hacemos que el bot como que parezca, que piense. El equipo de diseño nos hizo después, los puntitos, ¿no? Así. Exacto. Después de un equipo de diseñadores hace como que el bot está pensando y luego te doy la respuesta y a ti te da tiempo de ir hacia abajo y leer de una manera, bueno, en nuestro tiempo humano, por decirlo así, porque el bot, claro, piensa en milisegundos. Sí, ¿no? Y bueno, anécdotas, ¿no? Para hablar un poco de lo divertido y los retos que nos enfrentamos, ¿no? Una de las cosas que siempre tenemos que hacer es esto, ¿no? De cómo darnos una respuesta y cómo poder procesar cosas sarcásticas, ¿no? Que la gente a veces te pregunta cosas sarcásticas, entonces cómo tú lo procesas. O te hacen una pregunta y a lo mejor tú contestas con una sonrisa y a lo mejor no deberías contestar con una carita, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque nuestro bot también utiliza los emojis porque es el lenguaje que la gente está usando ahora, ¿no? Es decir, no simplemente, la mayoría de los bots que tú vas por ahí de los bancos y eso solo es texto para allá y texto para acá. El nuestro es capaz de poder contestar ciertas cosas con emoji, ¿no? Entonces eso también te lo humaniza un poco. Bueno, de hecho ahí es curioso porque, claro, al inicio imaginaos el bot del COVID, que es un tema, pues fue un tema en su momento bastante especial, y teníamos que tener súper cuidado con las respuestas que dábamos, nos las teníamos que leer muchas veces porque tenía que coincidir con el BOE, tenía que ser aprobado por la Consellería de Salud. Claro, a ese bot ponerle una carita feliz si te dice gracias, porque esa era, pero si se equivoca y te pone una carita feliz cuando no toca, pues es un grave error de experiencia de usuario. En cambio, cuando estás en una visión más de generar comunidad, como en la que tenemos ahora dentro de APSL, pues hay, por ejemplo, el típico troleo dentro de la organización, que le preguntan tonterías al bot, y entonces la carita pues es muchísimo más, tiene mucho más importancia, ¿no? Y se utiliza mucho más.
Pues esto para que entendáis por qué la visión y el para qué condicionan tanto el diseño, la etapa de diseño y qué le enseñas a saber al bot. Otra cosa que comentaste también es que tú empiezas el diseño del bot, o sea, la primera parte de decidir que queremos fuentes de información con una hipótesis. Bueno, pues el bot del COVID va a hablar de lo que se puede hacer en la fase 1, fase 2 y fase 3 del COVID. Pero después te das cuenta que eso no es suficiente, que la gente quiere más detalle. ¿Y cómo viajo yo a Madrid? ¿Y cómo viajo a otra isla? ¿Qué necesito para? Pues esas cosas, claro, no estaban en el BOE. Entonces amplías fuentes de información. Este es un punto interesante, ¿no? Porque es lo que tú dices. Tú cuando vas a hacer una solución de esta que necesita inteligencia artificial, tú a veces necesitas introducir datos y esos datos no están. Y entonces tienes que generarlos sintéticamente. Y por eso la herramienta que tuvimos en la charla anterior es interesante, porque en este caso estamos hablando de una herramienta que reconoce imágenes o procesos que tienen que ver con imágenes. Pero claro, no hay suficientes imágenes para entrenar un modelo, por tanto se crean estos universos virtuales para poder tener la suficiente información de entrenarlo. Pues a nosotros nos pasa algo igual. Tenemos que imaginarnos un montón de conversaciones y generar un montón de conversaciones sintéticas para que el robot empiece a hablar. Claro, como él nos indicó, esto es como un niño. Al principio empieza a hablar mal, tiene la información que tiene, porque cuando empieza es un niño de tantos segundos de haber empezado, pero luego con el uso y con la información sintética que hemos incluido, él va aprendiendo. Y entrenando y reentrenando el modelo, y tenemos información sintética que vamos a generar a partir de la información real que le va entrando, y la información real también va aumentando su base de conocimiento, y qué temas debemos incorporar al sistema, que aunque nosotros no lo hemos pensado en el inicio, en el uso sabemos qué son esos nuevos temas que deberían estar incluidos. Entonces ahí es donde la arquitectura de la información también tiene importancia, y necesitamos gente experta que nos ayude a entender esa importancia, ¿no? En el diseño de contenidos, y ahí viene el otro tema, es yo decido hasta dónde quiero que el bot sepa, ¿vale? Normalmente, o sea, si quisiera yo un bot que hable de todo, pues es distinto, porque igual lo sueltas allí que aprenda solo. Pero en nuestro caso, como tenemos objetivos definidos para ámbitos específicos, pues necesitamos también decidir, vale, si me preguntan dónde puedo comprar una hamburguesa en un bot de la empresa, pues vaya a decir que no sé. Y lo va a decir siempre, porque la empresa no va a invertir en enseñar al bot, pues, por ejemplo, pero igual eso, a año cero no lo queremos contestar, pero de aquí a X meses se vuelve relevante por alguna razón. Por alguna razón y se incluye. Y se tiene que incluir. Pero bueno, esas son cosas que que en el diseño, en la fase de pre-uso, aún te las tienes que plantear como teóricas. Ya cuando pasamos a la fase de puesta en marcha, que es la última, aquí es donde ya, la más divertida yo creo, ¿eh? Sí, porque, bueno, sí. Yo creo que sí. Porque nosotros, claro, no sabíamos qué podía necesitar de información las personas de nuestra empresa. Entonces nos imaginábamos cosas antes en el diseño y hicimos que el bot las aprenda. Luego, primer mes del bot fuera, pues un montón de temas que no se nos habían ocurrido empiezan a surgir, o preguntas que pensábamos que eran poco relevantes son mucho más relevantes, como por ejemplo eso, ¿no? ¿Cuántas vacaciones tengo? ¿Cómo será el onboarding? ¿Hay bonus? ¿Cuánto cobra el jefe? Cosas así, que también creo que es interesante que hayan salido porque el bot era anónimo, es decir, bueno, sigue siendo anónimo. Decidimos por estrategia decir, a ver, nosotros en una encuesta con nombre y apellido podemos recoger una serie de dudas de las personas, pero cuando les damos la herramienta y luego ellas tienen la libertad sin nombres de preguntar realmente lo que necesitan, pues es allí donde el bot se hace súper útil para escuchar a las personas, pero escucharlas de verdad. Sí, bueno, nosotros no dimos referencias, pero con el modelo de ayuda de atención a la línea 900 del COVID para las Islas Baleares, la persona que estaba encargada de revisar la información que la gente preguntaba nos decían, es que la gente está preguntando cosas que no se había atrevido a preguntar por teléfono. Aunque eran anónimas las llamadas, porque en la línea 900 no saben quién se está llamando, pero con solo saber que es otra persona la que te está escuchando, había cosas que no preguntaban. ¿Por qué? Porque o por el acento,
o porque era extranjero, o porque tenía una condición social que por algún motivo ellos no querían expresar ciertas cosas, pues el robot hacía que la gente preguntara mucho más cosas que al principio no estaban incluidas y que tuvimos que incluirlo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que en el último mes que estuvimos usando, más del 25% de las preguntas que se hacían al bot tenían que ver con la ayuda mínima vital de la gente que estaba necesitando recursos porque se había quedado sin trabajo, por ejemplo. Y esto no te llamaban a decir a una línea 900, ¿no? Correcto, sí. Entonces, te destapa ese otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso creemos que a nivel, digamos, de transformación, porque nosotros hemos planteado esta charla también como un caso de transformación, es importante estar abiertos a este tipo de tecnologías, no por la tecnología en sí, porque tenéis muchas opciones para hacer chatbots que podéis hacer en un día un chatbot, pero el reto es implementarlo y que la gente lo utilice y que luego siga utilizándolo porque lo valora como algo que aporta en su día a día. Obviamente hay una expectativa y la realidad, ¿no? Tú querrías que el chatbot de primeras sepa de todo. Esto a la primera semana no va a pasar. No, es como el niño, ¿no? Como nos contaba anteriormente, ¿no? Es un niño. Pues al principio a un niño no le puedes decir que tome responsabilidades presidenciales, ¿no? Tiene que esperar a ver que se haya grande, ¿no? Y bueno, vosotros habéis visto ejemplos de avatar seguro de los chatbots, pero hay un trabajo muy, muy duro por detrás, ¿no? Esa parte que no es tan bonita o no es tan, tan visual, y hay una serie de tareas que se tienen que hacer para mantener ese chatbot en la organización. Hay muchas organizaciones que empezaron en su día con chatbots y los han dejado aparcados justamente porque no tenían el equipo para hacer todas las tareas que requiere mantener una inteligencia artificial actualizada, vigente y relevante. Entonces, por eso es que nuestro equipo, cuando le hablamos a un cliente nuevo, le somos muy sinceros, ¿no? Vas a poner a alguien que realmente coordine el contenido, que tome decisiones como, ¿esto lo quieres responder? ¿Esto no lo quieres responder? Porque son decisiones duras al final. Y nos hemos dado cuenta... ¿Cómo quieres que responda, además? Claro, Cuando ya sabe qué quieres responder, ¿cómo quiere que lo responda, no? Porque cada empresa, cada cliente o cada institución tiene su manera de contestar, ¿no? Sí, y hay cosas, por ejemplo, en el ámbito político que, aunque tú sepas la respuesta, igual no quieres decir. Y la empresa tal vez también tiene políticas de cosas que no quiere compartir. Pues yo creo que en la inteligencia artificial y implementar un bot es un ejercicio de transparencia para una organización y también de darse cuenta qué tan rápido aprende la organización. Porque cuanto más cosas no quieres compartir, es por algo, o porque no las tienes claras, o porque, ¿no? Está un poco difuso la decisión. Entonces, creo que como caso de transformación digital es exacto, eso es lo que iba a comentar. Es muy rápido. Es llevar al límite lo que es el concepto de digitalización de la información, o del cambio de la digitalización de la información. ¿Por qué? Porque no es simplemente coger las cosas que están escritas en una tarjeta y pasarlas a un PDF, ¿no? Es tenerlo en una base de datos que sea fácil, accesible, actualizable, que sea fácil de hacer todo este trabajo y que tú puedes embeber de ella de manera rápida, ¿no? Es decir, imagínate que una persona en el punto del COVID, ¿no? Yo creo que es el bot que más exigencia nos ha dado. Si tú necesitabas conocer una respuesta rápido de alguna decisión que se había tomado, por ejemplo, cuando estábamos en las etapas de desescalada, o cuando no conocíamos la enfermedad y estaba llegando mucha información, claro, cuando tú llamabas a la línea 900, las personas tenían que buscar la información, a ver en el BOE, en todos los sitios, qué respuesta daba. Nosotros sustituimos esto y nosotros podíamos hacer que esa información estaba actualizada, porque el BOE salía los domingos a las 12 de la noche y el lunes al mediodía ya estaba actualizada la información. Ya estaba la información. Por tanto, la gente podía acceder ahí. Claro, en esa época de tiempo, aunque sean los seres humanos, no estaban entrenados para dar esas respuestas. Pues el bot iba a la fuente original, extraía la información que tenía que extraerla, estaba actualizado de una fuente oficial y además te daba la respuesta requerida para las personas en ese momento, ¿no? Entonces, todo esto es la inteligencia artificial, juntar a la gente de sistemas que pudiera tener toda la infraestructura para que esto funcionara así. Y esto es un verdadero caso de aplicación de la digitalización de la información. Bueno, no sabéis el nivel de seguridad en ese caso también, ¿no? Porque había que asegurar que
que las personas no fueran identificadas para nada, ni de dónde estabas preguntando, obviamente nada de quién eres, porque era un servicio público y sí. justamente para acceder a todos. Os estamos mostrando en pantalla uno de los KPIs, digamos, la forma de medir si un bot va bien o no. Para nosotros hay dos grandes indicadores. Este es, digamos, el que mide si la red está haciendo bien su trabajo, si la tecnología funciona bien. ¿Cómo medimos esto? Pues sumamos el porcentaje de efectividad de las respuestas correctas, es decir, lo que el bot ha adivinado, vale, tú me estás preguntando esto, pues te lo digo bien. Y también cuando el bot ha dicho, no lo sé, y eso es también correcto, porque la organización ha decidido que eso no lo sabe. Entonces, cuando el bot hace bien esas dos identificaciones, pues suma, digamos, a la efectividad de la red neuronal. Además es honesto, dice no lo sé y te lo dice, ¿no? Sí, en esto no hay tutía, ¿no? En el humano puede que de muchas vueltas, el bot siempre te va a decir... Te dé vuelta para no reconocer que no sé, ¿no? Más bien, es un error cuando el bot no te dice que no sabe y te manda otra respuesta. Claro, ahí ya algo está yendo mal, ¿no? Sí, empieza a tener Alzheimer o algo a la red. El otro indicador de efectividad para nosotros o de éxito de un bot es el feedback del usuario. Si probáis Menorca.es, vosotros preguntáis algo y después os va a pedir, justo inmediatamente después de daros la respuesta, os va a decir, ¿te ha sido útil esta respuesta? Y tú tienes la opción de poner tu dedo arriba o tu dedo abajo. Claro, esto es una medición en tiempo real para nosotros que es súper importante. Cuando supervisamos el aprendizaje de este bot, primero vamos a estas cosas que nos han dicho, pues no, porque claro, ya la gente está diciéndotelo a la cara, ¿no? Pues arréglalo, lo más probable. Sí. Luego, obviamente, hay cosas que igual es porque no tenemos la respuesta a eso y hay que aceptarlo y trabajar en ello, ¿no? Pero es una cosa muy importante esto de ver, de mirar qué es lo que se está diciendo la gente de vuelta. Y lo más rápido posible. Da la impresión que está vivo, ¿no? Porque todos los días tienes que decirle cosas y enseñarle, ¿no? Exacto. Chulo. Bueno, ese es otro sí, tema. Una pregunta, ella tiene una pregunta. Sí, adelante. ¿Tenéis en cuenta cuando hacéis las respuestas o tal, el tono que usa la persona que habla? O sea, si la persona que habla de usted, si la persona que habla de una forma coloquial, o porque da mucha... Bueno, entre personas nos hablamos de una manera diferente, ¿no? A un señor mayor le hablan de usted, o en nuestra época, no. ¿Son capaces los bots de mantener, de reconocer el tipo de lenguaje que usa el usuario para mantener... La respuesta corta, sí existe la tecnología. Lo complicado es de que esto funcione de esa manera. Es una locura. Porque, sí, nosotros estamos haciendo y tenemos algunas pruebas, pero como no van tan bien, porque él suele confundirse, porque esto ya es el siguiente nivel del proceso de la inteligencia artificial, que todavía hay tecnología que se está probando, ¿no? Sí. Lo que hemos priorizado, por ejemplo, es adaptarnos a tu lenguaje. Tú no tienes que elegir el lenguaje en el que le hablas al bot. Tú le hablas en inglés, en catalán o en español y te va a responder en ese idioma, gracias a que Google nos ayuda en eso a detectar el idioma en el que nos está hablando. Por ejemplo, este bot es una combinación de tecnologías brutales. O sea, por detrás, como os digo, hay expertos en cloud, expertos en lenguaje computacional, está la plataforma de Google también, está Amazon, o sea, es un mix de cosas. Sí. Es un poco lo que les pasa, que te resultan robóticos, ¿no? O sea, si yo no uso emoticonos, me ponéis emoticonos, pues igual me resulta como... Sí, ahora mismo en el proyecto en el que estamos, por ejemplo, como, digamos, la cultura de la empresa es tal que nosotros nunca nos hablamos de usted, entonces las respuestas van todas de tú, ¿vale? De hecho, son bastante cercanas también. De hecho, lo podéis probar, el bot está hecho para empleados, pero está en la web de apsl.net, porque también queremos, bueno, que si alguien quiere trabajar en la empresa, pues ya sabrá por las respuestas cómo es nuestro estilo de trabajo. Sí, básicamente, creemos mucho en la transparencia. Sí, aquí una cosa que no hemos destacado, pero que sería importante destacar es, nosotros no utilizamos una combinación de 4, 5, 6 redes neuronales para hacer cada proceso. Nosotros hemos diseñado una red neuronal ahí que nos ha costado 3 añitos más o menos de terminarla de definir, que con una misma red neuronal que intenta interpretar, analizar las conversaciones y darte la respuesta es una sola que puede entender
bueno, ¿hasta cuánto hemos llegado? Hasta 4 idiomas, ¿no? En algunas. Sí. Bueno, no, Juan Carlos no lo dice, pero lo ha hecho él. No, Yo lo digo. no, a ver, yo lo he pensado y mucha gente me ha ayudado a hacerlo. Sí. Pero está, y entonces una sola red neuronal, esa estructura está puesta de tal manera que con una misma red neuronal, independientemente del idioma, él lo entiende. Obviamente que hay un proceso de un traductor, no, un detector del idioma, porque claro, cuando te va a responder, él te tiene que responder en el idioma, pero él sabe que te tiene que responder y a qué base de datos tiene que ir para darte la respuesta. Y busca la respuesta en el idioma. ¿Por qué? Porque la respuesta puede cambiar según el idioma. No es lo mismo, no es una traducción directa de una respuesta de un idioma al otro. Pues esto también lo hace nuestro sistema, ¿no? Nuestro, no es mío, es nuestro. Nuestro, a ver, ¿qué más os quería contar aquí? Bueno, hemos hablado ya de la privacidad, el del anonimato, de la seguridad, de, por ejemplo, todo el backend, o sea, donde tú guardas ese conocimiento de la organización, tiene que estar muy protegido, porque si alguien por ahí pues, te hackea y se mete a tu backend y te empieza a responder por ti, imagínate, ¿no? Entonces, esa parte también tenemos una parte de seguridad muy alta. Y luego, como os decía y os he repetido mucho, esta transparencia, ¿no? De cuanto mejor es el bot, cuanto más transparente eres, porque vas a poder compartir mucho más con los usuarios. Y todo esto suma al final a la confianza y al que la gente se fíe de que va a ir bien y lo use. Yo creo que si te comprometes a todo esto durante una implantación y tomas muy en cuenta esa visión como guía general, va relativamente bien en nuestra experiencia, ¿no? Nosotros también hemos empezado hace poco. Sí, hace relativamente poco, yo diría. 3 añitos. 3 añitos. Tiene 3 añitos el bot y ya hace muchas cosas. Sí, porque por eso cuando yo comenzaba decía que íbamos a contar una historia de cómo se hizo el proyecto y hasta dónde está en este momento y cómo va a evolucionar y toda la gente que está involucrada, ¿no? Y era muy importante lo que dice Marisa, es decir, tenemos que reducir el ámbito y el target de para qué queremos hacer este bot, porque cuando queremos hacer cosas tan generalistas, la tecnología no está tan avanzada, o por lo menos no está no hay ninguna herramienta o algún producto que se pueda ver, y no voy a nombrar ninguna, porque todas las grandes cloud tienen su sistema asistente de voz, la gente lo deja de usar porque quiere ser tan generalista que no te reconoce un montón de cosas o de órdenes que tú quieres darle. ¿Y eso es por qué? Porque se tiene que hacer mucho general, y si nosotros nos ha dado mucho trabajo para hacer algo muy en concreto, no me puedo imaginar todo el equipo que tiene que estar detrás de eso para poder entrenar un robot tan generalista que pueda interpretar el lenguaje humano, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, hasta aquí creo que llegamos con el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Hay preguntas, ¿no? Y no sé si tenéis más preguntas. Y si no, aquí tenéis también nuestros datos de contacto en este mail de jet.ai, nos podéis encontrar. Creo que habéis dicho que había un chat en menorca.es. ¿Tenéis un bot ahí? Sí, menorca.es. Que es bastante generalista probablemente, ¿no? O sea, es solo sobre el destino Menorca y para turismo. Cuando hablo, bueno, pero ya es mucho. Sí. Más concreto, ¿no? Cuando digo generalista no es que le puedes hablar de cualquier tema, solo tiene que ser temas. Bueno, porque el turismo en Menorca ya me parece... Exacto, pero es eso. Lo del COVID era más concreto, aunque sea complejo y variante. Que no. ¿No? Pues mira. O sea, la cantidad de conocimiento en número de intenciones, que es como se mide en este caso los chatbots, bastante similar, en cantidad. En cantidad. Porque la temática que tienes que cubrir en un destino turístico... Pues, sí, porque es muy interesante, es decir, para hacer todo esto, ¿verdad, Marta? Bueno, yo y Marta también, porque la hice estudiar. Pero yo tuve que estudiarme toda la teoría del lenguaje de Chomsky para saber más o menos, porque es una de las teorías, no quiere decir que sea la teoría, ¿no? De cómo se aprende a hablar un lenguaje. Pues esto es lo que nosotros intentamos hacer, diseñar una red neuronal que hiciera un poco eso, ¿no? Es decir, yo a partir de concepto armo una respuesta, pero ¿cómo yo armo la respuesta? Pues con una intención, ¿no? Y entonces ese concepto de intención lo sacamos de las empresas que hacían chatbot, pero nosotros lo adaptamos leyendo un poco de... Tengo esa cuestión de formación profesional, ¿no? Sí, y decidimos al final que queríamos un bot no caja negra, es decir, no estamos basados ni en los bots de Google o IBM Watson o de Amazon, que son
bueno, competidores, por decirlo así, que obviamente son generalistas, porque queríamos ir mucho más libres en el desarrollo. Nosotros podemos ahora hacer que el bot haga lo que queremos, gracias a que hemos empezado de cero en este campo. Y bueno, después anécdotas que hay, ¿no? Por ahí. Bueno, es verdad que como usuario, un bot que no funciona bien te enfada, Claro. ¿no? O sea, quiere decir que tú estabas más o menos contento con tu banco hasta que entraste en el chat. Eso es. Un poco, ¿no? Entonces realmente como empresa es un riesgo. O sea, si no lo haces bien, generas un enfado que era mejor no tener un chat, un bot que te fastidia y de ver si será imbécil para que lo ponen si todo lo dice al revés, ¿no? Sí, es verdad, como empresa es un riesgo. Se han dado casos de bot que entras tú en tu aplicación del móvil, que ya sabes que es tu log, y le digo, yo quiero hacer esta pregunta, y me dice, ¿y quién eres? Y digo, ¿cómo que quién soy? Soy tal persona, y me dice, no te encuentro. ¿Cómo que no me encuentras si estoy logueado? Con ese tipo de cosas. Nosotros esos errores creo que no los cometemos, ¿verdad? Espero. Por eso es anónimo y libre. Eso es anónimo y libre. Pero bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay más preguntas. Estaremos con vosotros mañana, que seguirá, ¿no? El evento. Estaremos. Y ahora desconectamos, ¿no? Sí, no sé. ¿La presentación o viene algo más? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora Alex Alemany, nuestro compañero organizador del evento. Sí. Ven a este micrófono. Si lo apagas. Quin estrès de micros. Bueno, doncs, moltes gràcies a tots per venir. Ara acabam la part amb streaming, farem un petit sorteig, que no us enganarem, hi ha 6 persones que es poden mereixer sorteig en aquesta sala. I per sort estan una per columna. Sí, voy a enumerarlo, o sea, hablar en castellano. Si enumeramos las columnas donde hay una persona que puede recibir el premio en presencial, es la primera, la tercera como segunda persona, la cuarta, séptima y octava. Entonces, en este orden va a ser, bueno, y la última, en ese orden va a ser de izquierda a derecha, de vuestra derecha a izquierda, numerado de 1 a 6. Voy a usar este ordenador para hacer un número random. Pues sí. Y el premio va a ser un Chromecast de tercera generación. I adeu. Com? Bueno, antes de tot, demà tornem a l'edició. Moltes gràcies als que estan online. Demà començarem a les 9:30 del matí i pel capvespre a les 5 amb el mateix horari que avui. Capvespre. Moltes gràcies.